Valeria, ¿estás por ahí? Ah, sí, sí estás. Listo. Sí se ve la PPT también, no se preocupe. Solo va- Listo. Entonces, continuando con lo que es el ciclo de ponencias, continuamos con Yuma Araceli Itabalta. Es ingeniera biotecnóloga, maestra en química de medio ambiente y candidata a doctora en ciencias de la salud. Actualmente coordinadora de investigación de la Escuela de Posgrado y docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Biotecnológica de la Universidad Católica de Santa María de la ciudad de Arequipa y divulgadora permanente del IGBE, ¿no? Ahora vamos a darle pase con lo que es su charla titulada Genes metabolizadores de medicamentos asociados a tuberculosis, ¿no? Un tema muy interesante debido a que, como sabemos, la tuberculosis es una enfermedad, ya un problema de salud pública en lo que es Perú. Le doy pase entonces. Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, sí se escucha. Bien, bueno, buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de pues, una investigación que actualmente realizamos aquí en Arequipa, que está relacionada a genes metabolizadores de medicamentos actualmente utilizados para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, inicialmente les voy a hablar un poquito de cuáles son las fases normales de la farmacocinética de cualquier medicamento que tomamos normalmente, ¿no? Todo medicamento que ingresa a nuestro cuerpo pasa por cuatro fases, ¿no? La absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Nosotros vamos a poner mucho énfasis en el metabolismo, que se da siempre o casi siempre en el hígado, y es lo cual ha causado un gran interés en nosotros en los genes metabolizadores de algunos medicamentos. Entonces, este metabolismo se da, como les digo, principalmente en el hígado, donde los medicamentos son transformados en unos metabolitos que pueden ser más o menos activos del compuesto original, pero este metabolismo afecta la duración y la intensidad del efecto del fármaco en nuestro cuerpo. Una vez que se realiza esto, pues el fármaco es excretado y todos estos metabolitos son excretados en nuestro cuerpo y finaliza de cierta forma el efecto que puede tener el fármaco en nosotros. Entonces, basándonos en eso, me gustaría hablarles un poco de la farmacogenética, que es pues un tema que está tomando mucho auge, ya que es la influencia, bueno, es cómo se da el metabolismo de los fármacos en el cuerpo y cuál es la influencia de las variantes genéticas que nosotros poseemos. Entonces, el ADN, como sabemos, pues es un conjunto de genes que nos dan todas las instrucciones de nuestro cuerpo y de cierta forma ayudan a codificar todas las enzimas que necesitamos. También sabemos que cada persona difiere de otra a nivel de ADN. Esto significa que cada uno de nosotros tiene unas pequeñas diferencias en algunos de nuestros genes que pueden sintetizar estas enzimas claves del metabolismo de los fármacos. Entonces, la parte del ADN que está muy relacionada al metabolismo son los citocromos y les voy a mostrar pues cómo algunas de estas variantes pueden influir directamente en el metabolismo de los fármacos y cómo nosotros podemos ser categorizados en un tipo de metabolizador. Entonces, definamos que la farmacocinética estudia cómo los genes influyen en la respuesta individual del metabolismo de cada medicamento. El citocromo P450 es de gran importancia, ya que la mayor parte de los medicamentos es metabolizado por este conjunto de enzimas, cuya expresión puede variar entre individuos precisamente por estas diferencias genéticas. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene estas diferencias genéticas que pueden haber entre nosotros? Pues cualquier variación, en este caso puede ser una deleción, una inserción o un polimorfismo de nucleótido único, puede causar en estas enzimas una modificación que causa un cambio en su actividad coenzimática. Lo que hace crucial este punto para entender por qué a algunas personas, algunos medicamentos les van bien o les van mal. Y también es importante porque podemos trabajar medicina de precisión, que también es un tema que está muy en tendencia, que de cierta forma nos permite dar un tratamiento individualizado con una dosis realmente correcta a cada tipo de persona.
Diversos genes son responsables de toda la expresión de las enzimas relacionadas al citocromo P450 y como les comento, que actúan en todas las vías de metabolismo de fármacos. Entonces, ¿cuál es el impacto de estas variaciones genéticas? Entonces, el impacto que yo les comento, ya les dije, pueden ser de lesiones, inserciones o polimorfismos de nucleótido único. Entonces, las diferencias que podemos tener cada uno de nosotros en este citocromo pueden hacer que algunas personas metabolicen mucho más rápido los medicamentos o lo hagan más lentamente de lo normal. Entonces, esto afecta directamente a la eficacia de un fármaco. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos, ¿no? Por la posología normal de un medicamento, que mi dosis máxima es, por ejemplo, 200 miligramos por día, muchos de los médicos dan las dosis tope, ¿no? A mí me van a dar los 200 miligramos por día. Pero si en mi caso yo soy un metabolizador rápido, es muy probable que estos 200 miligramos sean insuficientes, ya que mi farmacocinética va a ser mucho más rápida y por ende el metabolismo de este medicamento y la excreción va a ser mucho más rápido. Entonces, afecta directamente a la eficacia que yo pueda esperar en mí del medicamento. Y por el otro lado, pues también afecta la seguridad del medicamento. Sabemos que muchos medicamentos tienen reacciones adversas y también tenemos una dosis tope que podemos recibir en el día. Y ahí viene la otra cara de la moneda, de que si somos metabolizadores lentos y nos dan el tope, es muy probable que tengamos algunos de estos efectos adversos con los medicamentos. Entonces, ¿de qué manera podemos clasificar el metabolismo? Pues con el conocimiento de los genes y sobre todo de las variantes genéticas involucradas en la expresión de estas enzimas del citocromo, podemos determinar qué tipo de metabolismo tiene un paciente ante un medicamento asociado a la clínica y algunos factores adicionales que en un momento les voy a mencionar. Entonces, el análisis de estos genes y el secuenciamiento en realidad de este citocromo nos puede dar indicios de cuál es el impacto que tienen estas variaciones que cada uno puede tener. Y nos permiten ser clasificados por nuestro fenotipo. Para este caso nos dan cuatro opciones de metabolizadores, los cuales pueden ser los normales, donde la dosis estándar de un medicamento va a tener el efecto deseado. Y podemos ser lentos, donde ahí vemos la seguridad del medicamento, porque, como les comentaba, el metabolismo y la excreción se va a dar de una manera mucho más lenta, por lo cual aumentamos el riesgo de toxicidad. Y para estos tipos de metabolizadores se les recomienda disminuir la dosis o utilizar otro medicamento. Hay metabolizadores intermedios con un riesgo moderado a efectos adversos, pero que necesita un ajuste en la dosis para que no tenga toxicidad. Y por el otro lado están los metabolizadores rápidos y ultra rápidos, donde pues la eficacia del medicamento se ve afectada, ya que su metabolismo y excreción es muchísimo más rápido y por lo cual el efecto terapéutico del medicamento se ve disminuido debido a la rápida eliminación del medicamento y sus metabolitos. Y por ende podrían necesitar que se aumente la dosis o cambiar o colocarle más medicamentos para que realmente veamos un efecto deseado. Entonces, la relevancia de poder clasificarnos a nosotros por nuestro tipo de metabolismo hoy es importante debido a la farmacocinética, ya que nos permite la personalización de un tratamiento médico, ya que se debe tener en cuenta qué tipo de metabolizador puedo ser. Entonces, de esta forma podemos optimizar la eficacia de un medicamento y por el otro lado minimizar los riesgos asociados a estos medicamentos en los pacientes. Entonces, partiendo de eso, nosotros llevamos trabajando bastante tiempo con la tuberculosis y el Mycobacterium tuberculosis y algunos otras especies que también se han encontrado, como el bovis, por ejemplo. Disculpe, ¿ya pueden escucharme de nuevo?
Sí, sí se escucha. Listo. Entonces, nos causa mucho interés todo lo relacionado al Mycobacterium y a la enfermedad que es la tuberculosis. Antes habíamos trabajado bastante en las bacterias, pero con todo esto de la farmacocinética, pues nos decidimos de cierta forma ya pasar de la bacteria a las personas y poder evaluar quizá algunos genes metabolizadores y poder asociarlos a la clínica y quizá tratar de poder entender por qué se dan algunos abandonos, ¿no? O algunas resistencias que actualmente están cobrando muchas vidas en nuestro país. Entonces, dentro de los casos de TB pulmonar reportados en el último reporte que nos da el MINSA, que es hasta el 2022, en ese año se reportaron a 23.232 casos nuevos de tuberculosis. Tuvimos una baja en el 2020, probablemente por el inicio de la pandemia bueno, pues el hecho de que nadie podía salir de casa, pero actualmente volvemos a tomar pues el pico hacia arriba en casos nuevos de tuberculosis. Esto hace que podamos o tengamos que buscar otras alternativas y entender por qué esta enfermedad sigue proliferando y no podemos controlarla, aún teniendo programas dedicados a esto. Entonces, me gustaría comentarles que nosotros, bueno, en el programa de tuberculosis en Perú, tenemos una medicación estándar que se les brinda a todas las personas que son detectadas con tuberculosis. Esta medicación la reciben todos por igual y consta de dos fases. La primera es una fase diaria, que son los 2 primeros meses, es decir, reciben estos 4 medicamentos diariamente por 2 meses. Y los principales para nosotros, o los que queremos estudiar, son la isoniazida y la rifampicina. Luego de eso, si hay una respuesta, cambian ya a una segunda fase donde se les va disminuyendo la cantidad de dosis diaria y ya son solo 3 veces por semana. Pero este protocolo se maneja para todas las personas por igual. Obviamente, si no tienen ninguna resistencia identificada molecularmente, es el esquema tradicional que se les brinda a cualquier persona positivo en una baciloscopía. No hay un tratamiento diferido independientemente de la edad, ¿no? Si tiene mayor a 15 años, este es el tratamiento. Entonces, el hecho de que no tengamos un tratamiento definido en base a la farmacogenética nos promueve a nosotros esa curiosidad de saber por qué no hay una respuesta en todos los pacientes como esperamos. Entonces, nosotros en este caso hemos decidido evaluar 3 genes relacionados a la farmacogenómica, sobre todo de los 2 primeros medicamentos del tratamiento convencional, que son la isoniazida y la rifampicina. Entonces, los polimorfismos en estos genes que yo les menciono, el NAT2, el CYP es el citocromo, y que como les he comentado está mayormente relacionado al metabolismo de todos los medicamentos, y un gen adicional que es el AADAC. Entonces, polimorfismos en estos genes pueden causar un incremento o una disminución de la actividad metabólica y por ende pueden llevar a una disminución o un aumento en la concentración de estos medicamentos y sus metabolitos secundarios que nos ayudan a eliminar el Mycobacterium tuberculosis del cuerpo. Entonces, muchos de estos pacientes suelen dejar el tratamiento porque presentan muchos efectos adversos. Si se dan cuenta, según el esquema convencional, reciben hasta 4 medicamentos al día. Entonces, esto causa que tengan muchos efectos adversos y una toxicidad en el hígado que hace que ellos mismos abandonen el tratamiento o no consuman la totalidad de las pastillas. Entonces, esa es una parte que causa resistencia en el micobacterio a estos medicamentos. Y por otro lado, tenemos que puede causar una eventual drogoresistencia. Entonces, por el contrario, si tenemos em, en este caso un metabolizador lento, como ya les expliqué, algunas de estas variantes en estos genes también afectan la actividad metabólica, pero no llevando una disminución, ¿no? En esta concentración inhibitoria mínima, sino que causan una disminución de esta actividad metabólica
y llevan un incremento de esta concentración de drogas séricas en nuestro cuerpo y producen hepatotoxicidad, lo cual fomenta que todas estas personas dejen o se les tenga que cambiar el tratamiento o se les tenga que suspender. Entonces, todos estos factores llevan a que quizá no podamos controlar de manera efectiva actualmente la tuberculosis en Perú y que tengamos muchos casos reportados por año y que estemos aumentando también en los MDRs reportados actualmente. Entonces, el NAT es un gen que está directamente relacionado con el metabolismo de la isoniazida. Es un gen pequeño que tiene solo un exón de 870 pares de bases, por lo cual se planea amplificarlo en su totalidad y secuenciarlo en su totalidad con los pacientes para poder hacer la comparación y no solamente buscar los polimorfismos ya reportados, sino tratar de ver si en nuestra población hay otros polimorfismos que estén asociados también con esta clínica propia de los pacientes. El CYP, que es un tipo de citocromo, también ya lo hemos visto que está totalmente relacionado eh, con el metabolismo de los medicamentos. Y en este caso vamos a analizar el CYP12I, que está relacionado también con la isoniazida directamente, y un gen adicional, que es el AADAC, que está relacionado con el otro medicamento dentro del esquema, que es la rifampicina. De este gen actualmente no hay mucha información de las frecuencias de genotipos que se tiene, pero se ha reportado que es una enzima que está directamente relacionada con el metabolismo de la rifampicina y se expresa en el hígado y en el intestino. Entonces, los polimorfismos que están asociados o de lesiones o inserciones pueden también afectar directamente la actividad enzimática y entonces por eso la estamos considerando en el estudio actual. Entonces, más o menos, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar pacientes. En este caso, vamos a trabajar con dos grupos de pacientes que son los pacientes que no tienen ningún tipo de resistencia y que se encuentran en la primera fase de tratamiento, que son los 6 meses, que claramente reciban isoniazida y rifampicina, y un segundo grupo de pacientes que ya hayan presentado este tipo de problemas como la alteración en algunas enzimas del hígado, ¿no? O que no hayan tenido una respuesta al tratamiento y se les haya ampliado por otros 6 meses el tratamiento adicional para poder comparar la presencia de estos polimorfismos en aquellos pacientes que sí reaccionan normalmente al tratamiento y aquellos pacientes que les fue mal con el primer tratamiento o pues que no tuvieron alguna respuesta esperada y se les tuvo que ampliar en una segunda fase de tratamiento adicional por 6 meses. Entonces, a estos pacientes vamos a trabajar con una extracción de ADN convencional en sangre a partir de leucocitos. Vamos a amplificar los 3 genes seleccionados y se va a hacer un secuenciamiento de los genes para la búsqueda por ya métodos bioinformáticos y alineamiento de algunos polimorfismos ya reportados, si podemos encontrar nuevos y si podemos encontrar alguna lesión que pueda tener una relación con la clínica que ellos presentan. Entonces, dentro de esto, esperamos poder encontrar cuáles son metabolizadores normales dentro del grupo que sí respondió al tratamiento y se recuperó normalmente dentro de los 6 meses del tratamiento. Los lentos, que son aquellos que presentaron hepatotoxicidad en su primer o segundo mes de tratamiento. Y los rápidos, que son aquellos a los que se les amplió 6 meses más, bueno, presuntamente rápidos, que se les tuvo que ampliar 6 meses más el tratamiento porque no hubo una respuesta o todavía tenían la enfermedad presente. Entonces, la terapia basada en farmacogenómica es importante que podamos determinar esta variabilidad genética en nuestra población peruana, creo yo, con el fin de rediseñar el tratamiento antituberculoso y poder administrar dosis adecuadas para poder disminuir la frecuencia de esta enfermedad en nuestro país, ya que como les he comentado, el esquema es por encima de los 15 años tradicional para cualquier persona que da positivo a tuberculosis. ¿M?
En Japón hay algunos artículos que mencionan que ya se han empezado algunos ensayos clínicos evaluando regímenes de tratamientos distintos a partir de la determinación de su farmacogenómica y clasificándolo en un tipo de metabolizador, dándole este tratamiento más adecuado para cada genotipo. Entonces, de acuerdo a esto, pues algunos metabolizadores lentos deberían recibir menores dosis. Algunos metabolizadores rápidos deberían recibir más de la dosis convencional y pues los metabolizadores normales seguir el esquema tradicional. Entonces, de acuerdo a la norma técnica que nosotros tenemos, pues no hay un tratamiento basado en esta farmacogenómica, pero me parece importante que se pueda comenzar a trabajar de esta forma si realmente buscamos reducir esta enfermedad en nuestro país y en el mundo, ¿no? Ya que es un problema de salud pública. Entonces, si logramos establecer o poder encontrar una relación y poder establecer fenotipos en nuestro país, pues podemos mejorar la eficacia de los medicamentos, reducción en estas reacciones adversas que hacen que las personas dejen su tratamiento o pierdan la adherencia, un desarrollo de fármacos más eficiente, ya que se podría reducir la cantidad de pastillas que consumen también, y sobre todo un ahorro de costes, ya que en Perú el programa de tuberculosis es un programa gratuito, es decir, el Estado subvenciona todos los medicamentos y obviamente esto genera un costo para nuestro Estado. Y si podemos, pues, reducir la incidencia de esta enfermedad y también tratar a los pacientes de la manera correcta para que se recuperen en un menor tiempo, pues también hablamos de un ahorro de costos general para todo el Perú. Eh, entonces, como una conclusión final de lo que intentamos encontrar es que la relevancia de esta farmacogenética en la personalización del tratamiento médico es un punto que ya se debe tener en cuenta para dar un tratamiento como la medicina de precisión, ¿no? Basándose que la genética de cada individuo es distinta y este conocimiento nos puede ayudar a optimizar la eficacia de un medicamento y también minimizar los riesgos que pueda tener en cada individuo. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias por la presentación. Como podemos ver, las oportunidades, los campos de estudio que brindarían esta nueva información son infinitos, ¿no? Sobre todo en una población tan rica como Perú, en cuanto a lo que es tuberculosis. Excelente presentación, muy interesante. Chicos, si tienen algún tipo de duda, consulta, pregunta, por favor, vayan a ponerlo en el chat. Por mi parte, bueno, yo tengo una porque me ha interesado mucho el tema. Y